Día de hoy, ya iniciamos con la grabación de la clase. Vamos a iniciar con el tema preparado para el día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar un documento muy importante para el desempeño de nuestra función de dirección y de supervisión. Nosotros, como futuros directores, como futuros supervisores, tenemos que tener conocimiento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos que conocer los 20 derechos establecidos en esta ley, porque nosotros en el ejercicio de nuestra función de dirección o de supervisión, vamos a garantizar que en nuestra escuela, en nuestros centros de trabajo, en nuestra zona escolar, cuando yo esté tomando decisiones, llevando a cabo acciones propias de mi función como director, supervisor, subdirector, jefe de sector. Entonces, en esas acciones que yo lleve a cabo, es decir, en el ejercicio de mi función de supervisión, de dirección, tengo que considerar, cuando vaya a llevar a cabo acciones, cuando vaya a tomar decisiones, tengo que considerar los principios que garantizan el derecho a la educación de los niños. Y esos son sus derechos, desde el reconocimiento de su diversidad como condición para el goce de sus otros derechos humanos. Es decir, no me voy a centrar exclusivamente, soy un director y mi obligación es garantizar el derecho a la educación de los niños. Sí, pero los niños no solamente tienen derecho a la educación. Tienen 20 derechos más establecidos en este marco normativo, en esta ley, que nosotros con algunas acciones, decisiones que tomemos como directores, como supervisores, tenemos que garantizar que se respeten esos derechos. Y para ello, para poder hacerlo, necesitamos conocerlos, porque si no los conozco, pues no voy a poder garantizar esos derechos. Entonces, por ello es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de estos derechos. Esta ley, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo segundo, establece que las autoridades deben de garantizar un enfoque integral, un enfoque transversal en la protección de los derechos de los niños. Y es a través de nosotros, como autoridades escolares, autoridades educativas en algunos casos, en algunos contextos, vamos a garantizar la protección de estos derechos de los niños. Nosotros vamos a colaborar con el Estado para garantizar esos derechos en los niños. Y se establece que se debe de considerar el interés superior de la niñez en todas las decisiones que les afecten y se deben de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Vamos a repasar un poco. ¿Recuerdan la primera clase, maestros, que en el resumen digital, cuando veíamos el artículo cuarto constitucional, había en la pantalla, en una página, un recuadro que decía, este, idea clave. Y la idea clave era que se debe garantizar el interés superior de la niñez. Es decir, los niños son la prioridad en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, en todas las acciones que se vayan a llevar a cabo, en todas las decisiones que les afecten a los niños. Y nosotros, en el ejercicio de nuestra función, vamos a establecer mecanismos de seguimiento. ¿Realmente se están respetando los derechos de los niños? Vamos a evaluar políticas públicas. ¿Realmente, por ejemplo, con la nueva escuela mexicana, se están garantizando los derechos que tienen los niños? Entonces, nosotros vamos a hacer ese medio. ¿Cómo nosotros garantizamos o cómo vivimos esta parte de los mecanismos de seguimiento y de evaluación de programas públicos y políticas públicas, que es de lo que dispone el gobierno para garantizar los derechos en los niños? ¿Cómo lo vivimos en nuestras escuelas? Regularmente, un ejemplo sería cuando tenemos un alumno que nos reporta acoso por parte de sus compañeros. Nosotros tenemos que garantizar, en este caso,
que este niño puede ejercer sus derechos. Dentro de los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a no ser discriminados, derecho a vivir en un ambiente sano, de convivencia armónica, pacífica. Entonces, cuando un alumno nos reporta que sus compañeros lo están molestando, lo están agrediendo, de manera verbal, de manera física, de manera, la parte emocional, un acoso emocional o un ciberacoso, que es el tema que vamos a ver el próximo jueves, los lineamientos para la erradicación del acoso escolar. Cuando tenemos esto en nuestros contextos, en nuestras escuelas, pues este interés superior de los niños, donde ellos son la prioridad, tenemos que, de alguna forma, como escuela, realizar acciones para garantizar que ese niño puede ejercer sus derechos. Entonces, como escuela, vamos a poder actuar inmediatamente para protegerlo. ¿De qué manera lo vamos a proteger? De distintas formas. Por ejemplo, activando protocolos. Nosotros en nuestra escuela, en nuestra zona escolar, tenemos que tener establecidos los protocolos. Recuerda que en la clase anterior yo le mencionaba que, primero Dios, ahora en agosto, que usted logre su ascenso a funciones de dirección, a funciones de supervisión. Lo primero que tenemos que hacer es revisar la guía operativa de nuestro estado, porque en la guía operativa de nuestro estado se describen los protocolos de actuación ante distintas situaciones que se pueden presentar en nuestra escuela. Entonces usted llega en agosto a esa escuela, a esa zona escolar, y lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que se conocen y que están activados estos protocolos para enfrentar distintas situaciones de crisis de seguridad que se pueden presentar. Entonces sería activar ese protocolo, es decir, actuar de acuerdo al protocolo y notificar a las autoridades correspondientes dependiendo de ese tipo de acoso que esté reportando el estudiante. Entonces, de esa manera, vamos a decirlo coloquialmente, nosotros como escuela, como director, no nos hacemos de la vista gorda. Estamos interviniendo ante un reporte que me hace un estudiante de que sus compañeros lo están acosando, que sus compañeros lo están molestando. Yo, director, actúo inmediatamente para protegerlo, activo los protocolos y de esa manera ya estoy garantizando la prioridad que tienen los niños en el ejercicio de sus derechos. Entonces, hacia allá va esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de establecer y dejar claro que existe un interés superior de la niñez, que en todos, esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, maestros, no fue una ley que se elaboró, que se creó pensando en nosotros, directores, en nosotros, supervisores, para que la tuviésemos en nuestra escuela. No, es para la sociedad en general, para todos en general, por lo que todos los programas y políticas públicas que se elaboran en el municipio, en el estado, a nivel federal, tienen que respetar esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes porque los niños son la prioridad en el ejercicio de estos derechos. Entonces, se tienen que cumplir, se tienen que garantizar esos derechos en los alumnos. Ya en el artículo tercero de esta ley, se menciona que tanto las autoridades federales, estatales, municipales y locales deben de coordinarse para poder diseñar, para poder ejecutar y evaluar las políticas públicas que se vayan a crear y que esas políticas públicas garanticen los derechos de nuestros niños, privilegiando su interés superior, que los intereses de los niños no pueden opacarse, no pueden afectarse por un programa público, por una política pública. Hay algo, maestro, es un concepto clave que debe de existir que se llama armonía. Armonía entre las leyes federales.
estatales, municipales y locales. ¿Qué quiere decir esto? De que debe de haber una armonía entre las leyes, que yo no puedo tener una ley local que afecte o que vaya en contra la ley municipal o que vaya en de la ley estatal o que vaya en contra de la ley federal. Por ejemplo, vamos a suponer que yo como director establezco reglamento, un reglamento en la escuela. Y el reglamento en la escuela dice que si el niño no se presenta con uniforme completo, entonces le voy a negar el acceso a la escuela. Eso es un reglamento que yo como director elaboré en mi escuela. Ahí no hay una armonía entre las leyes y con este reglamento local, en este caso a nivel escuela que nosotros estamos redactando. No hay una armonía porque yo le estoy negando un derecho a los niños que es el derecho a la educación. Yo estoy anteponiendo que es más importante el uniforme que la educación del niño. Ya no hay una armonía entre las leyes que promueve la federación, la autoridad estatal, municipal, para garantizar el derecho a la educación. Yo ahí ya estoy interviniendo y de alguna forma estoy afectando los derechos de los niños. Entonces, este reglamento yo lo tengo que modificar. Tiene que haber una armonía entre todas las leyes donde todas me permitan precisamente garantizar los derechos de los niños, privilegiando su interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ello debe de haber una coordinación para poder diseñar programas y políticas públicas, para poder ejecutar programas y políticas públicas, para poder evaluar esos programas, esas políticas públicas que se pueden crear. Un ejemplo de cómo lo vivimos en nuestra escuela es cuando la escuela recibe apoyo por parte del DIF para implementar programas de alimentación escolar. La escuela está ubicada en una zona de marginación, y el DIF apoya a las personas de esa comunidad. Hay un programa municipal para apoyar a esas personas de esa comunidad. Hay un programa estatal de desayunos escolares. Hay un programa federal de desayunos escolares. Y entonces, con ese programa, lo que se está haciendo es garantizar los derechos de los niños, garantizar que los niños puedan ejercer sus derechos. Eso nos habla de que hay una coordinación entre distintos niveles de gobierno para poder garantizar el bienestar de los alumnos. La clase pasada, cuando ustedes estaban muy activos participando en el chat, mencionando algunos ejemplos de algunos programas públicos que tiene su estado de uniformes, becas, desayunos, esos precisamente son ejemplos donde las autoridades federales, estatales, municipales o locales están haciendo un esfuerzo por garantizar en los niños de ese municipio, de ese estado, se les garanticen los derechos. Entonces, el estado sí va a crear un programa de desayunos escolares, pero no porque, ay, pobrecitos los niños no tienen que comer. No, es un derecho que tienen los niños y yo, Estado, estoy obligado a garantizar esos derechos. Entonces, ¿cómo le hago para garantizar esos derechos a los niños? Tengo que crear programas públicos. Tengo que crear políticas públicas para garantizar esos derechos en nuestros niños. Y así como mencioné este ejemplo, es cuando hay una campaña de vacunación. Una campaña de vacunación en la que van, nos visitan en nuestra escuela, una campaña de desparasitación, una campaña para controlar el peso de los niños, para llevar un seguimiento de lentes. Esos son programas públicos, maestros, ya sea de la autoridad federal, de la autoridad estatal, de la autoridad municipal o local, donde lo que buscan es garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Perfecto. Ya estamos hablando mucho de los derechos. Pero ¿cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, maestros? Son estos 20 derechos. Estos son los 20 derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Son, en este caso, los que se debe de garantizar en las niñas, niños y adolescentes. Estos 20 derechos
Todos son igual de importantes, maestros. No es de que, profe, pues es que somos maestros nosotros, somos directores, somos supervisores, el más importante es el derecho a la educación. No, no hay un derecho que esté por encima. Todos son igual de importantes y nosotros debemos de garantizarlos todos. No hay de que, profe, no, pues, ¿sabe qué? Pues son muchos. Yo como director voy a garantizar este y este. Y los demás, pues, es que son muchos para... No, todos los derechos se deben de garantizar en los niños. Ahora bien, tenemos nosotros que estudiar de manera inteligente. Es decir, nosotros somos, estamos por promovernos a funciones de dirección, a funciones de supervisión. Hay ciertos derechos de las niñas, niños y adolescentes de los cuales el que el niño pueda disfrutar, pueda ejercer ese derecho, depende de mí como director, depende de mí como supervisor. Por ejemplo, el derecho a la educación depende de mí como supervisor, depende de mí como director. ¿Por qué? Porque si yo le niego el acceso a la educación a un niño, no acepto la inscripción en mi escuela, ya le estoy negando el derecho a la educación. Es decir, garantizar su derecho a la educación en gran medida depende de mí, no en su totalidad, pero en gran medida depende de mí como director, que el niño tenga acceso a una educación de calidad, una educación con igualdad sustantiva y respeto a su integridad como persona. Depende de mí como director, que yo esté al pendiente, que yo le esté dando seguimiento con los maestros, lo que sucede en las aulas. Pero hay otros derechos que no dependen directamente de mí como director o como supervisor. Por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. No depende directamente de mí como supervisor, como director, poder ejercer garantizar ese derecho a los niños. Depende de mí si se da en el contexto escolar. Por ejemplo, si ocurre un enfrentamiento entre dos niños, se agarran a golpes, hubo una situación, un conflicto, y entonces una manera en la que yo puedo aplicar este derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso es cuando yo voy, de alguna manera, a hablarle a los niños, activar los protocolos ante esta situación de violencia y yo como director escuche la versión del niño. Escuche lo que el niño me tiene que decir respecto a qué pasó, por qué sucedió y cómo se generó el conflicto. Ahí yo le estoy garantizando su derecho a defenderse, su derecho a externar lo sucedido. Si yo actúo de manera arbitraria, por ejemplo, y aplico sanciones, profe, es que fíjese lo que no quiero escucharte, no, eso no es correcto, no, y ahí de alguna manera estoy afectando este derecho que tiene el niño a un debido proceso, no quizá penalmente o jurídicamente hablando, pero en la aplicación en nuestro entorno escolar, en nuestro contexto escolar. Es decir, el punto al que quiero llegar, maestros, es de que todos estos derechos, si bien es cierto que no depende garantizarlos en la sociedad, en la parte comunitaria, en el contexto familiar de los niños, no nos corresponde a nosotros garantizarlo, cuando se ven afectados en un contexto escolar, nosotros podemos ayudar, contribuir a garantizar estos derechos de los niños. Vamos a revisar cada uno de estos derechos. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Este derecho implica que los niños deben de disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Si nosotros aplicamos un ejemplo en contexto general, podría ser que el niño tiene derecho a vivir. Yo no puedo privarlo de su vida. Tiene derecho a la paz. El niño no debería de estar en un contexto familiar, social, en el cual se vea afectado física o emocionalmente a partir de los conflictos, la violencia que exista en su entorno, a su alrededor. El niño tiene derecho a la supervivencia.
El niño tiene derecho al desarrollo integral, tiene derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Y entonces podríamos decir aquí, pues es que, profe, eso ocurre en la sociedad, profe, en la familia, eso corresponde a la familia, corresponde a la sociedad, al mismo gobierno, profe, garantizar la seguridad, en este caso social, que exista la policía, que cuide, que proteja, pero nosotros también podemos garantizar este derecho en los niños, a que el niño viva en paz, que no sea privado de la vida en ninguna circunstancia. Como yo, director, y me gustaría que ahí me apoyaran en el chat, maestros, como ustedes como directores, como supervisores, desde su función, porque esto es muy importante, maestros, para efectos del examen, desde su función como director, como supervisor, ¿cómo podría garantizar esta parte de aquí? Creo que con esto lo entendemos. Para que el niño no sea privado de la vida en ninguna circunstancia en nuestra escuela o en nuestra zona escolar. ¿Qué tendría que hacer yo como director, como supervisor? ¿Qué es lo que hemos estado viendo estos días? Que yo les dije, el primer día, director, supervisor, que llegue usted a la escuela, a la zona escolar, va a revisar un documento. En ese documento, excelente, maestros, tener protocolos vigentes y activos. Dice el derecho, ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la paz. Si yo tengo protocolos en este caso de qué hacer en caso de un incendio, qué hacer en caso de un sismo, qué hacer en caso de la intromisión de personas armadas a la escuela, pues ahí ya estoy contribuyendo yo como director para garantizar el derecho a la vida en los niños. Si bien no me voy a vestir de superhéroe y no voy a intervenir y voy a detener el conflicto, pero el tener protocolos es mi contribución como director, como supervisor, para garantizar este derecho a la vida en los niños. Entonces, desde esta perspectiva, futuros directores, futuros supervisores, quiero que vean los derechos de los niños, estos 20 derechos. Es decir, no descartar que, ese derecho no me corresponde a mí del todo. Pues sí, no del todo, pero en el ámbito escolar, olvídese de la parte social, olvídese de la parte familiar. Enfoquémonos en su responsabilidad como autoridad escolar, en la dirección, en el centro de trabajo, en la escuela, en la zona escolar. ¿Qué puede hacer usted para garantizar estos derechos en las niñas, niños y adolescentes? Y todos esos ejemplos que ustedes están escribiendo en el chat están excelentes. Garantizar la integridad de los niños, el activar los protocolos, el gestionar los desayunos escolares para que tengan un sano desarrollo, un desarrollo integral. Están excelentes esos ejemplos. Entonces, vamos a ver estos 20 derechos, maestros, desde esa perspectiva. Yo como director, yo como supervisor, ¿de qué manera puedo garantizar estos derechos? Por ejemplo, el derecho de prioridad. Como su nombre lo dice, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, que se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones. Siempre me gusta poner este ejemplo que siempre toco madera para que no llegue a suceder, pero de alguna manera es para colocar un anclaje en usted y que recuerde este ejemplo el día del examen. Supongamos que en la escuela del profesor Santos hay un sismo y estaba el profesor Santos platicando con un niño, se cae el sismo, ocasiona que se venga abajo la barda y la barda cae encima del profesor Santos, que es la autoridad de la escuela, y del niño que estaba con él. Llegan los servicios de protección y socorro, protección civil, vamos a suponer que llega protección civil y es una persona de protección civil, todos los demás evacuando de acuerdo a protocolos y demás, y entonces se percata esta persona de protección civil que debajo de la barda está la autoridad de la escuela y está un alumno. ¿A quién debe, en este caso, dar prioridad
esta persona de protección civil? ¿A la autoridad de la escuela o al niño? De acuerdo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los niños tienen derecho de prioridad, que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia. Este ejemplo es solamente uno, y que se le atienda en la oportunidad necesaria. Primero, el socorrista va a atender al niño y ya después, profesor Santos, aguánteme tantito, ahorita vengo por usted, primero voy a resguardar al niño, voy a ponerlo a salvo y luego ya regresa por la autoridad en este caso, por decir un ejemplo, por el maestro, por padre de familia o demás. A eso se refiere este derecho de prioridad. A los niños se les debe de atender en todos los servicios de manera prioritaria, es decir, antes que a las personas adultas y en igualdad de condiciones. No porque es un niño, no se le va a atender de manera propia, no, es un niño, se tiene que garantizar en los niños su seguridad, su integridad. De esa forma, ahí, con este ejemplo, estamos viendo este derecho de prioridad hacia las niñas, niños y adolescentes. Derecho de identidad. El derecho de identidad establece que, de acuerdo a la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, el niño tiene derecho a tener una identidad. ¿Qué elementos nos ayudan a determinar esta identidad en las personas? Un ejemplo es que el niño pueda contar con un nombre, que el niño tenga un nombre. No, pues es que en el jardín de niños, se acaba de inscribir un niño y ese niño, pues nada más lo conocen todos como Chinito. Es un niño que su cabello chinito y todos dicen chinito, chinito. Sí, pero ¿cómo se llama el niño? No, pues es que vive con la abuelita y la abuelita no tiene, los documentos que avalan. Yo como director, yo como supervisor, ¿de qué manera puedo contribuir a garantizar el derecho a la identidad del niño? Gestionando con la autoridad competente, en este caso, el registro civil de la autoridad, que el niño cuente con un acta de nacimiento, que el niño cuente con su CURP, que el niño cuente con los documentos que corresponden como derecho y que estos, si no cuenta con ellos, gestionar y brindar orientación a la abuelita para que los pueda adquirir de forma inmediata y gratuita. O bien si nosotros podemos gestionar ese proceso. Es lo que nosotros, como directores en el nivel de preescolar, que podría ser más común este ejemplo, podríamos garantizar en ellos. Apoyarlos para que ellos puedan ejercer este derecho a una identidad, a un nombre, a los apellidos que le corresponden. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad, su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares, a partir en este caso de los apellidos, de los parentescos que se puedan, en este caso, este, tener ahí a la mano. ¿Por qué es importante que el niño tenga una identidad? Porque más adelante, cuando yo como director quiera gestionarle apoyo de becas, apoyo de lentes para que mejore su visión, apoyos de uniformes, de desayunos, infinidad de apoyos que podemos gestionar a los niños dependiendo de su contexto. Para todos esos apoyos, necesito que el niño tenga una identidad, que tenga una identidad. Me van a pedir su CURP, me van a pedir su acta de nacimiento, me van a pedir su cartilla de vacunación, como bien lo menciona la maestra Angélica, para distintos procesos en su momento. Y entonces, exactamente, también para tramitar su certificado de conclusión de estudios. Entonces, es importante garantizar este derecho a la identidad en los niños. Y cuando no se esté dando, cuando no se tenga, yo como director puedo gestionar con las distintas autoridades para garantizar este derecho.
Es decir, yo no le voy a redactar ahí un acta, no, no, yo voy a gestionar con la autoridad competente para que reciba la orientación la abuelita, para que reciba el apoyo el niño y de esa manera se pueda, garantizar que él pueda tener una identidad. Y aquí vamos a encontrarnos con muchas situaciones, como bien lo menciona la maestra Connie. Porque, bueno, al menos en mi contexto, maestros, no sé sus contextos, desgraciadamente, cada vez, este, vemos más casos en los cuales hay divorcios, familias desintegradas, el niño está con la abuelita, los papás están peleando por el niño y no podemos entregarlo al papá, tenemos que entregarlo a la mamá. Hay muchísimas situaciones en las cuales esta parte de la familia, el que los niños puedan de alguna manera ejercer algunos de los derechos es complicada. Pero nosotros, de acuerdo a la normativa vigente, tenemos que gestionar los apoyos que les podemos brindar y hasta el punto en que podemos intervenir como directores. Derecho a vivir en familia es otro de los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Y este derecho establece que el hecho de que los papás del niño, el papá no tenga trabajo en este momento, la mamá no tenga trabajo, no tengan recursos, vivan en un contexto de extrema pobreza. Es decir, la falta de recursos en la que vive el niño no podrá considerarse un motivo suficiente para separarlo de su familia de origen o de los familiares con los que convive, ni causa para la pérdida de la patria potestad. El niño tiene derecho a vivir en familia. Si el niño vive en un contexto de extrema pobreza y el Estado tiene conocimiento de estas zonas, el Estado está obligado a crear programas y políticas públicas para garantizar los derechos al niño, para garantizarle que él viva con su familia de origen, con sus familiares con los que convive. De modo que por eso vemos distintos programas de becas, distintos programas de despensas, distintos programas de apoyos para madres solteras, apoyos para personas desempleadas, porque el Estado tiene que crear. Recuerden que el Estado dispone de dos herramientas, maestros. Lo veíamos la primera clase, no, la segunda clase cuando veíamos la Ley General de Educación. El Estado dispone de dos herramientas, programas y políticas públicas. El Estado va a crear o programas o políticas públicas para garantizar que se cumpla la ley. Entonces, si estamos hablando que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los niños tienen derecho a vivir en familia, con su familia de origen, con los familiares con los que convive, entonces el Estado tiene que crear programas, tiene que crear políticas para apoyar a esas familias con un programa de empleos para que el padre de familia ya tenga empleo, con programas de despensas para apoyar la alimentación, programas de campañas de vacunación, visitas, apoyo psicológico y distintos programas que la federación, el estado o el municipio tiene que diseñar para que los niños puedan vivir con su familia de origen. Otro derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes es derecho a la intimidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Futuro director, futuro supervisor, usted va a tener la responsabilidad de gestionar datos sensibles de las familias, de sus alumnos y de sus alumnos. Dirección, teléfonos, fotografías, informe médico, actividades a las que se dedican los padres de familia, muchísima información sensible. Usted como director tiene que resguardar esa información. Me explico. Supongamos que terminó el ciclo escolar.
Terminó el ciclo escolar, ya fue su primer ciclo escolar y usted dice, no, pues ahora a prepararnos para el siguiente ciclo escolar, una generación más que egresa de tercero de preescolar, de sexto de primaria, de tercero de secundaria. Bueno, estos expedientes de estos alumnos ya egresaron, la mamá no se lo llevó, pues ya a la basura. Y usted toma el expediente y el expediente así como lo tiene, bueno, pues esto ya no sirve y a la basura. Esa información va a llegar a las manos equivocadas si nosotros hacemos eso, llegamos a esta práctica. Nosotros tenemos que manejar algo que se llama archivo muerto, donde nosotros tenemos que resguardar información de nuestros alumnos. No es de que, ya salió el alumno, me deshago de su información, porque después los alumnos regresan a la escuela para solicitar algún documento y demás, y nosotros tenemos que proteger los datos personales de nuestros alumnos. Segundo ejemplo, supongamos que ahorita, por ejemplo, en el mes de enero, en la mayoría de nuestros estados, hubo suspensiones de clase o clases a distancia, clases en línea por las condiciones climatológicas de nuestro contexto. Entonces, usted dice, ok, a ver, maestros, vamos a trabajar a distancia, vamos a trabajar en línea porque el contexto no lo permite. Entonces vamos a publicar los nombres de los alumnos en la entrada de la escuela para que los padres de familia o lo vamos a subir a una página de Facebook, lo vamos a subir a una página electrónica para que los padres de familia vean la información de cómo van a estar organizados, qué grupos, cómo nos vamos a organizar. Por ejemplo, cuando fue pandemia, que iban a asistir los alumnos de manera dosificada, vamos a decirlo de esta forma, para que no estuviesen todos congregados al mismo tiempo, sino que por, digamos, horarios, días y demás. El publicar el nombre completo de los niños, ahí estamos, no estamos protegiendo sus datos personales. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Lo correcto, escalonada, gracias, maestra Lupita. Lo correcto es que yo hubiese mandado un aviso, los alumnos cuyo apellido paterno de la A la M van a asistir tal día en tal horario. Y así no estoy colocando nombres de los alumnos, no estoy exponiendo sus datos personales. Ese es otro ejemplo. Un ejemplo más, maestros. El hecho de que nosotros, como maestros, en algunas ocasiones nos emocionamos tanto y nos sentimos tan orgullosos, disculpen la expresión coloquial, que queremos cacaraquear que nuestros alumnos hicieron un proyecto y la exposición y el proyecto quedó bien bonito, la interacción que se generó con los padres de familia y entonces tomo fotos, tomo videos y los subo a mis redes sociales y me olvido del derecho a la intimidad de los niños donde tengo que proteger la identidad, la intimidad de los niños. Recientemente platicábamos ahí en Fórmula Educativa una situación que se presentó con una compañera maestra y una directora, los padres de familia, la maestra, compañera maestra, subía a sus redes sociales, a TikTok, las evidencias de trabajo de los niños, las actividades que hacía, pero no censuraba el rostro de los niños. Y esto ocasionó que un padre de familia se acercara con la directora para externarle esta situación de su incomodidad o el desacuerdo de que su hija estuviese públicamente en redes sociales, siendo exhibido sin censura alguna. Entonces, eso generó una situación en la cual la directora tuvo que dialogar con la maestra, solicitarle a través de un escrito que dejara de subir a las redes sociales a sus alumnos sin ninguna protección del rostro, de la identidad de los niños. Entonces, usted como director, usted como supervisor,
¿Qué podemos hacer nosotros para garantizar que nuestros niños no sean expuestos a el público y que ellos de alguna manera queden en un contexto donde son vulnerables por, desgraciadamente, el tipo de sociedad en la que vivimos? Primero, punto. Siempre como director va a tener que redactar usted al inicio del ciclo escolar una carta, un consentimiento de los padres de familia para utilizar su imagen para compartir fotografías para el uso de y autorización de la imagen de los niños. Usted le explica que algunos proyectos le solicita a su autoridad evidencia y va a compartir esos proyectos, pero lo va a hacer directamente con la autoridad. ¿Por qué comento esto? Porque desgraciadamente la política se mete mucho en el tema educativo y nuestras autoridades estatales, nuestras autoridades federales, nuestras autoridades municipales, el presidente municipal, el gobernador, el alcalde, van a un evento, toman fotografías, evidencias del evento donde asisten los niños y las suben a redes sociales donde tratan de plasmar y representar la felicidad o el apoyo que están brindando a los niños, pero ya están exponiendo a los niños. Entonces, de esa manera, nosotros cuando la autoridad nos llegue a solicitar esas evidencias, pues nosotros ampararnos como escuela de esas posibles decisiones, que no lo debe hacer la autoridad, en este caso el alcalde, el gobernador, el publicar y exhibir los rostros de los niños, pero como les digo, interviene la política y estos derechos pues ya no se garantizan en los niños. ¿Por qué? Usted, maestra, maestro, conforme vaya acumulando experiencia, se va a ir dando cuenta que desgraciadamente en nuestra sociedad hay personas que están detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, donde ven a una niña, a un niño en edad preescolar, en edad primaria, en edad secundaria, y personas, gente enferma que tiende a, una vez que ubica, a empezar a acercarse a la escuela para ver a la niña, para ver al niño, y ya nosotros estamos poniendo en riesgo a nuestros alumnos. Entonces tenemos que proteger la intimidad de nuestros niños, en este caso de las actividades que realizan las evidencias. Y supervisor, futuro jefe de sector, cuando usted esté llevando una acción de acompañamiento, de seguimiento con, por ejemplo, la implementación de proyectos escolares en su zona escolar y que les pida evidencias a los directores de los proyectos que se están llevando a cabo, el impacto que están teniendo, esas fotografías, esas evidencias que le van, esos videos que le van a enviar los directores a usted, usted como supervisor no los va a subir a redes sociales, no los va a exhibir en redes sociales. Es un archivo para su programa para el seguimiento, el avance, y es para uso institucional, uso educativo y no para compartirlo en nuestras redes sociales. Tenemos que ser cuidadosos de eso, maestros, porque muchas de las veces no dimensionamos las consecuencias que pueden tener. Otro derecho, maestros, si usted imprimió el cuaderno de apuntes, maestra, maestro, en el cuaderno de apuntes yo me centré en la parte más importante para mí de este tema, que es que usted tenga conocimiento de los derechos. Y aquí está. Este es el cuaderno de apuntes que usted descargó, que usted tiene por ahí. Entonces, por favor, a este derecho póngamele un asterisco, una marquita, lo que usted considere por ahí, porque es un derecho muy importante en el desempeño de nuestra función, el derecho a la igualdad sustantiva. El derecho a la igualdad sustantiva es un derecho que depende muchísimo, maestros, muchísimo de nosotros, directores, de nosotros, supervisores. Y es un derecho en el que vamos a trabajar no al inicio del ciclo escolar, no a mediación del ciclo escolar, sino durante todo el ciclo escolar. Nosotros en el desempeño de nuestra función de dirección o de supervisión tenemos que garantizar este derecho, una igualdad sustantiva. Nos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
de acceso al mismo trato. ¿Qué es la igualdad sustantiva, maestros? El mismo trato, las mismas oportunidades para todos, sea niño, sea niña, sea un alumno de un pueblo originario de un pueblo, de una comunidad indígena, sea un alumno con discapacidad, sea un alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, sea un alumno con aptitudes sobresalientes. Los niños tienen derecho a una igualdad sustantiva, es decir, el mismo trato, las mismas oportunidades para todos, sin importar ningún elemento, ningún aspecto. Entonces, yo como director, cuando realice una visita de aula, voy a garantizar voy a asegurarme de que se esté garantizando esta igualdad sustantiva, donde el alumno Santos, que es un alumno con discapacidad, esté recibiendo el mismo trato y las mismas oportunidades que el niño Juan, que la niña Carmen, que no por ser un alumno con discapacidad, el maestro lo tenga excluido, sino que el alumno esté incluido en las mismas actividades, esté participando de manera colaborativa. Nosotros como directores, nosotros como supervisores vamos a asegurarnos de que los alumnos puedan ejercer este derecho a la igualdad sustantiva, el mismo trato, las mismas oportunidades, tanto de reconocimiento, goce y ejercicio de todos los derechos humanos y todas sus libertades fundamentales. Y eso nosotros lo vamos a ir observando a través de las visitas de seguimiento, de acompañamiento a las escuelas. Derecho a no ser discriminado es otro derecho que por favor pónganle una marquita por ahí a sus apuntes. ¿Por qué les pido que le pongan una marquita, maestra, maestro? Porque vamos a estudiar durante 3 meses y vamos a ver muchos documentos, información. Y de cara al examen, que vamos a tener un repaso general ya cuando vaya a hacer el examen, pero usted, para que esté revisando sus apuntes, recuerde esas marquitas. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, me dijo el profesor que todos los derechos son importantes, pero para efectos del examen, no de mi práctica como director o como supervisor, para efectos del examen, este derecho es muy importante porque es de los derechos que regularmente vienen plasmados en casos en el día del examen. El derecho a no ser discriminado. Por eso esta importancia para efectos de examen. Y dice, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos. No existe un motivo que sea lo suficientemente sólido que justifique el hecho de que se discrimine a una niña o a un niño. Así nada más. No existe nada por lo cual yo pueda discriminar, excluir o limitar los derechos de un niño. Es que si la mamá no pagó las cuotas, voy a limitar sus derechos a participar en las actividades cívico-culturales. No debe ser. No es un motivo, no existe un motivo, en este caso, suficiente para que las niñas, niños o adolescentes sean limitados en sus derechos, sean discriminados o se les restrinjan sus derechos. No puedo restringir los derechos por su razón de origen étnico, nacional, si es, ahorita estamos en este caso en la parte norte del país, maestros, bueno, ya ahorita ya prácticamente todo el país. Tenemos muchos hermanos que vienen de otros países, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y que quieren cruzar hacia los Estados Unidos. Y algunos no logran cruzar y entonces consiguen empleo y logran inscribir a a sus hijos en nuestras escuelas. Yo me imagino que en más de uno de los que estamos aquí, usted no me dejará mentir, y hay alumnos de otra nacionalidad.
en sus escuelas o tienen conocimiento de esta situación. Entonces, el hecho de que el niño no sea mexicano, que sea un niño que viene de Guatemala, de El Salvador, de Haití, no es un motivo para yo discriminar al niño. Sigue siendo un niño. Aquí no estamos viendo si es un niño de México, si es un niño de un país distinto. Son niños. Entonces, no puedo discriminarlo por su razón, en este caso de origen nacional o social. No puedo discriminarlo por su idioma, por su lengua. Si el niño es, en este caso, de Veracruz y el niño habla huasteco y yo escucho al niño allá sentadito en la hora del descanso, sacando su su loncherita y con otro compañerito y al que le dice Guana Capuchina Nash y le comparte ahí su naranja, le está invitando su naranjita y yo que lo escuche hablar y empezar a discriminarlo, no, no existe un motivo para el cual yo excluya a un niño por su lengua, por su idioma, por su edad, género, por su preferencia sexual. Yo no puedo discriminar a los niños por su estado civil, por su religión. Es que es un niño, profe, que es testigo de Jehová, profe. Y los niños que son testigos de Jehová regularmente no quieren participar en las actividades de los símbolos patrios, por ejemplo, como es el rendir honores a la bandera. No saludan, profe, entonces, pues ya no lo tomo en cuenta, profe. No, no voy a discriminar o voy a limitar o restringir sus derechos. Yo voy a invitar al niño, tener el diálogo con la madre de familia. Señora, mire, para evitar que el niño esté solo en el salón todos los lunes mientras estamos realizando los honores a la bandera, ¿qué le parece si invito al niño para que esté con la maestra ahí en el grupo con los demás niños, pero se va a respetar y los niños van a tener conocimiento de que es por su doctrina religiosa que el niño no saluda a la bandera, pero simplemente va a estar en posición de respeto sin participar en la actividad como usted, por su doctrina religiosa lo sugiere o lo solicita, no, no estarlo discriminando, excluyendo, limitando en sus derechos, sino a través del diálogo ver de qué manera nosotros podemos garantizar todos los derechos. Si un niño opina distinto de lo que nosotros nos gustaría en cuanto a sus gustos, intereses, no lo puedo discriminar por su condición económica. Si el niño tiene o no tiene la posibilidad económica, no lo puedo discriminar, no lo debo discriminar. Por sus circunstancias de nacimiento, ¿qué es el niño producto de una violación? ¿Qué es el niño producto de una infidelidad? ¿Qué si es el niño producto... No importan las circunstancias del nacimiento, si el niño durante su nacimiento fue prematuro y a raíz de eso trae... No importa ninguna circunstancia, no hay un motivo lo suficientemente sólido para que yo discrimine al niño, para que yo limite sus derechos o restrinja sus derechos por su discapacidad. Si es un alumno con discapacidad o con múltiple discapacidad, no lo voy a discriminar. Vamos a ser inclusivos y los vamos a estar, en este caso, integrando y buscando que ellos logren esta inclusión social. Por su estado de salud, discriminar o excluir o, en este caso, restringir los derechos de los niños, tampoco. Por cualquier otra condición atribuible a ellos mismos, a su madre, padre, tutor o persona que lo tenga bajo guardia y custodia o a otros miembros de la familia. Vamos a suponer que la mamá tiene un adeudo en la escuela, que la mamá es una señora conflictiva, que el papá es... El niño no tiene la culpa. Y nosotros no debemos de limitar los derechos del niño, restringir los derechos del niño a causa de, en este caso, la madre, padre, tutor o persona que lo tenga bajo guardia o custodia. No podemos limitar sus derechos. Entonces, los niños no deben de ser discriminados por ningún motivo. Respecto a igualdad sustantiva, voy a poner un ejemplo, en este caso, de para ver más que nada esta diferencia y poder identificarlo con de mejor manera, maestros. Muchas de las veces ah, cometemos el error como maestros
en el grupo que un alumno, por sus características físicas, tenemos al niño Miguel. El niño Miguel tiene estos rasgos europeos, güerito, ojos de color, y entonces yo, educadora de preescolar, tengo un trato preferencial con él. ¿A qué me refiero con un trato de preferencial? Desde cómo le hablo, cómo lo apoyo y demás. Ahí yo no estoy respetando la igualdad sustantiva, porque a todos los niños les debo dar el mismo trato. La educadora no está discriminando a los demás niños. Es decir, no dejó de ayudarlos, no dejó de apoyarlos, no dejó de explicarles, pero tiene un trato preferencial en el sentido de que es más cariñosa, más afectuosa con un alumno en particular al momento de dirigirse a él o darle las oportunidades de participación, facilitar esas posibilidades. El derecho a igualdad sustantiva garantiza que voy a darle el mismo trato a todos los alumnos por igual. Aunque yo no esté discriminando a un niño al dirigirme con otro más, la igualdad sustantiva me obliga a que les dé el mismo trato, las mismas oportunidades. Vamos a suponer, cuando yo estoy dando un trato que no es el mismo para todos los alumnos. Llega el niño Miguel y el niño Miguel, buenos días, maestra, ¿cómo amaneció hoy? Ay, maestra, qué bonita amaneció hoy. Y la educadora, contenta con él, pásale, Miguelito, siéntate, Miguelito, ¿cómo amaneciste bien? Y llega el niño Santos, buenos días, maestra. Y se va y se sienta. Y la educadora, buenos días, Santos. Y Miguelito, ¿qué hiciste ayer, Miguelito? Y no es que esté discriminando al niño Santos, sino que no le está dando el mismo trato, las mismas oportunidades de participación en algún programa, en alguna actividad. Hacia allá va la diferencia, maestros, entre la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se refiere a dar el mismo trato y las mismas oportunidades a todos los alumnos. El no ser discriminado es cuando hablamos de limitar, de restringir, de excluir a los alumnos por algún motivo. Otro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Nosotros como directores, como supervisores, si bien es cierto, le corresponde en gran parte a los padres de familia que el niño pueda vivir en un medio ambiente sano y sustentable, ahí en la familia, al gobierno, en la sociedad, que permitan en este caso el desarrollo, el bienestar, el crecimiento saludable y armonioso, pero nosotros en la escuela también. Nosotros en la escuela, como lo mencionaban ustedes anteriormente ahí en el chat, maestros, si ustedes tienen protocolos de convivencia, promueven una convivencia que sea armónica, pacífica, respetuosa, inclusiva, entonces van a estar garantizando este derecho, que los niños puedan vivir en un medio ambiente sano. Y ese medio ambiente sano es la escuela. Los niños pasan muchísimas horas en la escuela y entonces es un medio en el cual un medio ambiente que debe ser sano, que ayude al bienestar del niño mientras esté en la escuela, a su crecimiento saludable con la alimentación que se proporciona a través de la cooperativa, que se propone ahí en la escuela, que sea armonioso con la convivencia con los alumnos. Es decir, que en la escuela se le dé al niño un trato físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social, donde el niño no esté en un contexto donde sea hostil para él. Nosotros tenemos que garantizar como directores, como supervisores, que en las escuelas sean espacios seguros, saludables, donde el niño pueda tener un sano desarrollo. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Los niños tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. ¿Cómo lo garantizo yo como director? Asegurándome que en el preescolar otro niño no lo patee y no lo muerda.
asegurándome que en la secundaria no se agarren a golpes o no lleven objetos punzocortantes que puedan atentar contra su vida. ¿Cómo me voy a asegurar de eso? Estableciendo protocolos, por ejemplo, en la hora de entrada, operación mochila, revisar lo que van a ingresar, los materiales, asignar roles, asignar guardias, yo como director con las maestras, con los maestros, para que en la hora de convivencia, en la hora del descanso, entrada y salida de los alumnos, pues no se genere violencia entre los alumnos, sino una convivencia armónica, pacífica e inclusiva. De esa manera, yo como director estoy garantizando que el niño pueda vivir una vida libre de toda forma de violencia mientras él está en la escuela, que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Entonces, esos son ejemplos de algunas acciones que nosotros podemos revisar. Maestra Eloísa, depende mucho del estado, maestra. En algunos estados hasta el nombre le cambiaron, donde ya no es Operación Mochila, es Mochila Segura, algunas estrategias, pero eso ya depende de los protocolos propios que tenga el estado. Por ello es muy importante la guía operativa porque ahí nos permite establecer y nos permite conocer cuáles son las estrategias que lleva el estado para garantizar, en este caso, condiciones de seguridad en nuestros planteles, que es la forma en la que nosotros podríamos hacerlo como directores, garantizar este derecho de acceso a los niños a una vida libre de violencia, a la integridad, a una, en este caso, integridad personal que le permita respetar a los niños. Derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Este derecho se refiere a que los niños y adolescentes gocen de los derechos y garantías de seguridad jurídica. Vamos a poner un ejemplo, maestros, que en el caso de secundaria, en el nivel de secundaria, una alumna trae sustancias prohibidas en los baños, se le identifica y usted actúa conforme a protocolos y canaliza y solicita la intervención de la autoridad correspondiente. Llega la autoridad correspondiente, se llevan a la niña, los papás y todo, y allá en el jurídico, dependiendo de nuestro municipio, la autoridad correspondiente, la instancia correspondiente, ¿cómo se garantizaría este derecho? Permitiéndole a la alumna que ella exprese, que ella dé su versión de las cosas. No porque es niña, niño, ya te voy a castigar, te voy a sancionar y vas a hacer esto y esto y esto. No. El derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso garantiza que la niña se pueda defender como si fuese un adulto, que lo que externe la niña o el niño sea escuchado por el juez, sea escuchado por la persona encargada de impartir justicia, dependiendo del caso, dependiendo de la situación. A eso se refiere, maestros, principalmente. Por eso les decía, cuando nosotros vamos a llamar la atención a una alumna, a un alumno que participó en un conflicto escolar, el escucharlos, de alguna manera estamos promoviendo el derecho a un debido proceso de escuchar su versión, de ver esos elementos para poder contextualizar y conocer qué fue lo que sucedió. El derecho a la protección, a la salud y a la seguridad social. Es otro derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes. Lo veíamos en el artículo cuarto constitucional. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir las prestaciones de servicios de atención médica gratuita y de calidad. Nosotros, como directores, gestionamos muchos apoyos para garantizar este derecho en los niños. Por ejemplo, en preescolar, directoras, futuras directoras, actuales maestras de preescolar o actuales directoras, futuras supervisoras de preescolar que nos acompañan ahorita, ¿en algún momento usted gestionó con el DIF, con alguna asociación civil, con alguna conocida, campañas con los niños para garantizar la protección de su salud? Por ejemplo, invitó a una dentista para explicarle a los niños el correcto cepillado de los dientes. Invitó usted quizá a una nutrióloga, a un nutriólogo para que les diera una plática a los niños o incluso a los papás gestionando estos apoyos. Facilitó usted con la Secretaría de Salud
el hecho de que fueran como parte de una campaña para revisar a los niños si requieren alguna atención médica, si para continuar con la campaña de vacunación. Son algunos ejemplos en los cuales nosotros como directores hemos contribuido a que se garantice este derecho de la protección de la salud y la seguridad social. Este otro derecho, maestras, maestros, por favor, márquenlo. El derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Usted, al inicio del ciclo escolar, como futuro supervisor, lo que hace es hacer un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran la escuela, los alumnos, para poder gestionar los apoyos. Y usted le va a solicitar a través de estadísticas, a través de formatos, a través de charlas, dependiendo de las estrategias que llevemos a cabo, a los directores de la escuela, cuántos alumnos, cuántos niños tiene a niños con discapacidad. Si es un alumno con discapacidad en el cual ya se tiene un dictamen médico, si es un alumno que se observó, que lo observó la educadora, que es un alumno que, pues, como nosotros como docentes tenemos que aclarar algo muy importante y es de que una cosa es ser docente y otra cosa es ser docente de educación especial. Nosotros como docentes de grupo, de horas en secundaria, quizá cuando estamos interactuando con los alumnos, observamos a los niños y decimos, este niño tiene algo, no sé, como que, no sé, algo me dice por dentro, el niño tiene algo, el niño no tiene un comportamiento normal, pero hasta ahí, yo canalizo con los que saben, yo canalizo con los especialistas y ahí es donde intervienen nuestros compañeros de educación especial. Nuestros compañeros de educación especial son quienes van a dar seguimiento a partir de la observación, a partir de distintos instrumentos que van a aplicar para determinar las barreras para el aprendizaje y la participación que se tiene o la discapacidad. Y también cabe aclararlo, va a haber algunas situaciones en las que el maestro de educación especial dice, es que esto es algo que yo con mis dictámenes, yo con mis test, yo con mis estrategias, no puedo determinar el nivel, el grado de discapacidad de este alumno, por lo que tengo que canalizarlo con un médico especialista. Es decir, no es correcto, futuro director, futura directora, que escuchemos a una maestra, a un maestro, o que ella nos diga, oiga maestra, oiga director, es que el niño Santos tiene déficit de atención con hiperactividad. Es que el niño Santos es autista, profe, porque yo lo vi en una película que tenían estos comportamientos, tenían estas actitudes. Es muy irresponsable de nuestra parte, maestros. Nosotros lo que hacemos es, como lo dice la maestra Abigail, una sospecha, diagnóstica de posiblemente puede ser esto, pero no estamos autorizados para determinar un dictamen de qué es lo que tiene el niño. Nosotros vamos a contribuir, identificamos, tenemos la sospecha y canalizamos. Quizá nos equivocamos. Quizá solamente en ese momento el niño estaba jugando, estaba teniendo un comportamiento propio de la edad del juego, pero tenemos que ser responsables en ese sentido. Entonces, cuando tenemos ya un alumno, una alumna con un dictamen, con un estudio donde ya un especialista determinó el tipo de discapacidad o bien múltiple discapacidad, esos alumnos que están en la escuela con nosotros, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, esos alumnos con discapacidad tienen derechos. ¿Derechos de qué? A la igualdad sustantiva. ¿Qué dijimos que era la igualdad sustantiva? El mismo trato y las mismas oportunidades para todos.
el mismo trato, las mismas oportunidades para todos los alumnos. Entonces, si es un alumno con discapacidad, pues yo voy a crear ajustes razonables en mis materiales, en mi planeación. Yo voy a elaborar mi planeación desde una perspectiva de diseño universal para el aprendizaje para considerar esta diversidad que existe en mi grupo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, yo como director, yo como supervisor, tengo que asegurarme de que los alumnos identificados, los alumnos confirmados con algún tipo de discapacidad o múltiple discapacidad, que se esté garantizando sus derechos, que estén recibiendo los apoyos de los distintos programas, que el director esté gestionando los programas correspondientes para estos alumnos con discapacidad. Y a estos alumnos con discapacidad, maestros, nosotros regularmente como directores vamos a dialogar mucho con nuestros compañeros de UDI para ver de qué manera vamos a estarlos apoyando. ¿En qué sentido? La escuela y usted como director tiene que realizar ajustes a la jornada escolar, por ejemplo. Si es un alumno con múltiple discapacidad, por decir un ejemplo, es un alumno que no puede permanecer toda la jornada, todo el horario de la jornada en el grupo con sus compañeros. Va a estar un tiempo determinado. Entonces, nosotros vamos a garantizar que el niño, ese tiempo que esté, conviva, interactúe con los demás compañeritos, tenga el mismo trato, las mismas oportunidades. Recordemos, el objetivo de educación especial, el objetivo de UDI, el objetivo de USAER, el objetivo de todas estas personas, todos estos equipos que buscan apoyar a las personas que enfrentan barreras para el aprendizaje, las personas con discapacidad, aptitudes sobresalientes, es lograr una inclusión social. Entonces, es más importante que el niño conviva con sus pares, que aprenda a convivir con sus pares, aprenda a relacionarse. Por ello, se hacen, en este ejemplo que estoy manejando, un ajuste a la jornada. Porque dada la múltiple discapacidad que tiene del alumno, pues un alumno con múltiple discapacidad, pues él no puede permanecer toda la jornada. Entonces, yo, director, tengo comunicación con el equipo de UDI para ver de qué manera vamos a estar apoyando a este alumno, cómo lo vamos a estar apoyando y que el equipo de UDI me esté apoyando a mi escuela, a mis maestros con estrategias, con recomendaciones, con sugerencias para brindar una correcta orientación, acompañamiento, seguimiento, integración e inclusión social para ese niño. Porque los maestros de grupo entonces no conocen, no, pues sus estrategias, no conocen cuáles son las características, qué atenciones, qué detalles deben de tener en el momento, en su intervención para con un alumno con discapacidad. Y ahí es donde nos apoyamos mutuamente y yo como director facilito todo este proceso para que se pueda apoyar a estos alumnos con discapacidad. Entonces, de esa manera, vamos a estar gestionando como directores el apoyo. Cuando tenemos a un equipo de el CAM, de USAER, de UDI en la escuela y están apoyando a un alumno, vamos a realizar un proyecto de intervención. Ese proyecto de intervención no es algo que yo vaya a realizar como director, lo vamos a crear en conjunto, pero en ese proyecto de intervención no voy a ser yo el responsable único de ese proyecto de intervención. Va a participar el maestro de grupo, va a participar el padre de familia, va a participar el director, vamos a participar todos. ¿Por qué? Porque el maestro de UDI, el maestro de el CAM, el maestro de USAER, el maestro de educación especial, no siempre va a estar ahí en la escuela apoyando a ese alumno en particular. Entonces, la asesoría, el acompañamiento, la orientación es para todos los maestros, para cuando se presente otro caso, los maestros
o ese caso, y no esté la persona, nosotros como maestros saber cómo actuar, de qué forma hacer los ajustes, de qué forma llevar a cabo nuestra clase para poderle brindar a este alumno con discapacidad las mismas oportunidades de aprendizaje y las mismas oportunidades de participación. Entonces es un trabajo colaborativo donde nos apoyamos muchísimo con nuestros compañeros de educación especial. Nosotros, como directores, vamos a gestionar esos apoyos para que nos orienten de qué manera se va a brindar ese apoyo mientras el niño esté en la escuela. Porque por su parte, el papá va a hacer lo propio, pero con actividades ya específicas del maestro.